El comandante enemigo sonrió mientras la encerraba en la celda. Un soldado estadounidense no duraría una semana aquí. 3 días después, su guardia comenzó a desaparecer. Para el 7º día, se dio cuenta de que el prisionero se había convertido en el depredador. Conozcan a la sargento Alexis Ripe Morgan, de 29 años. Cabello castaño oscuro, usualmente trenzado al estilo militar reglamentario, ojos verdes que habían visto más combate que la mayoría de los veteranos experimentados. Durante 4 años, había servido como médica de combate en el 75º Regimiento de Rangers. Pero su entrenamiento médico era solo una parte de lo que la convertía en una de las soldados más peligrosas del ejército de los Estados Unidos. Alexis había crecido en las montañas de Carolina del Norte, criada por un abuelo que era un boina verde retirado y una abuela que era una rastreadora cherokee. Desde la infancia, había aprendido habilidades que no se podían enseñar en ninguna escuela militar. Como moverse por territorio hostil sin dejar rastros, cómo sobrevivir con recursos mínimos durante periodos prolongados y cómo matar en silencio cuando fuera necesario. Su abuelo, el sargento mayor James Ghost Walker Morgan, había sido uno de los operadores de las fuerzas especiales más legendarios del ejército durante la Guerra de Vietnam. Había llevado a cabo misiones de reconocimiento de largo alcance en territorio enemigo, a menudo operando solo durante semanas mientras recababa información y eliminaba objetivos de alto valor. Pequeña guerrera, le decía durante sus entrenamientos de fin de semana en las montañas Blue Ridge, la supervivencia no se trata de tener el mejor equipo ni el máximo entrenamiento. Se trata de pensar como el enemigo, usar sus fortalezas contra él y nunca rendirse cuando otros creen que estás derrotado. La filosofía de James Morgan se había forjado durante 3 misiones en Vietnam, donde había aprendido que las tácticas militares convencionales a menudo eran insuficientes contra enemigos que conocían el terreno a la perfección y utilizaban la guerra no convencional para neutralizar las ventajas tecnológicas. Su enfoque enfatizaba la guerra psicológica, la adaptación al entorno y la importancia de hacerse invisible mientras se hace visible al enemigo. Durante su entrenamiento infantil con su abuelo, Alexis había aprendido a pensar simultáneamente como cazador y presa. Comprendía cómo rastrear a sus enemigos mediante sutiles señales ambientales, ocultando su propia presencia de forma tan completa que ni siquiera los rastreadores más experimentados podían seguir sus movimientos. Estos ejercicios de fin de semana eran cursos integrales de supervivencia disfrazados de acampadas familiares. Alexis aprendió a encontrar agua en paisajes aparentemente áridos, a crear refugios con materiales naturales que le proporcionaban protección y ocultación, y a identificar plantas comestibles que podían alimentarla durante semanas en entornos agrestes. Su abuela, Sarah Silent Wind Morgan, le había enseñado técnicas de rastreo cherokee transmitidas de generación en generación entre cazadores y guerreros. Estas habilidades incluían la interpretación de señales ambientales que la mayoría de la gente no podía detectar, moverse por terreno natural sin perturbar el paisaje y comprender los patrones de comportamiento animal que podían revelar la presencia humana. Las lecciones de Sarah Morgan incluían técnicas tradicionales de sigilo cherokee que permitían a los cazadores acercarse a sus presas sin ser detectados. Estos métodos requerían comprender los patrones del viento, la psicología animal y la capacidad de moverse en armonía con los ritmos naturales en lugar de luchar contra ellos. La combinación de la sabiduría cherokee y la innovación de los boinas verdes había creado un conjunto de habilidades únicas que hacían a Alexis excepcionalmente eficaz en entornos donde el entrenamiento militar tradicional era insuficiente. Podía desaparecer en casi cualquier escenario, manteniendo la conciencia táctica necesaria para las operaciones de combate. Alexis se alistó en el ejército a los 18 años, impulsada por el deseo de servir a su país y seguir los pasos de su abuelo. Sus calificaciones iniciales en el entrenamiento fueron excepcionales, pero lo que la distinguió fue su capacidad para pensar tácticamente bajo presión extrema, manteniendo la compasión necesaria para la atención médica. Durante el entrenamiento básico, sus instructores notaron que Alexis parecía anticipar las situaciones tácticas antes de que se desarrollaran,
posicionándose ventajosamente mientras otros reclutas aún procesaban las circunstancias cambiantes. Su capacidad para interpretar las señales del entorno y los patrones de comportamiento humano le proporcionó una conciencia situacional que superó el entrenamiento militar estándar. Fue seleccionada para el entrenamiento de Rangers debido a su condición física, inteligencia táctica y evaluaciones psicológicas que indicaban una resiliencia excepcional bajo estrés. El entrenamiento fue brutal, diseñado para eliminar a los candidatos que no pudieran manejar las exigencias mentales y físicas de las operaciones militares de élite. El entrenamiento de Rangers había llevado a Alexis más allá de la resistencia humana normal mediante ejercicios que simulaban las peores condiciones de combate posibles. La privación del sueño, el estrés físico extremo y la presión psicológica fueron diseñados para identificar a los soldados que podían mantener su efectividad cuando el entrenamiento convencional fallaba. Pero Alexis había prosperado en entornos que desmoralizaban a otros soldados. Su entrenamiento infantil y sus técnicas de supervivencia, combinados con su capacidad atlética natural y una férrea determinación, la convirtieron en una de las mejores graduadas de su clase de Rangers. El componente de formación médica de su educación militar había sido igualmente exigente, requiriéndole dominar técnicas para salvar vidas bajo la presión de condiciones de combate simuladas. Los médicos de combate debían brindar atención médica mientras se enfrentaban a fuerzas enemigas, tomando decisiones instantáneas sobre las prioridades de triaje y manteniendo la conciencia táctica en entornos caóticos. Su experiencia única le había otorgado ventajas que otros médicos no poseían. Su comprensión de la anatomía humana, combinada con el conocimiento cherokee de remedios naturales y el entrenamiento de los boinas verdes en armas improvisadas, le dieron capacidades que superaban el entrenamiento estándar del cuerpo médico. Su indicativo de llamada Ripe lo había obtenido durante su segundo despliegue en Afganistán, cuando realizó una misión de rescate en solitario para rescatar a soldados heridos de una emboscada talibán. Combinando conocimientos médicos y habilidades de combate, había eliminado a múltiples combatientes enemigos mientras brindaba atención vital a las bajas estadounidenses. La misión de rescate le exigió infiltrarse en un valle controlado por los talibanes, donde una patrulla estadounidense había sido inmovilizada por fuego enemigo. Los protocolos de rescate estándar habrían requerido apoyo aéreo y fuerzas terrestres adicionales. Pero la situación táctica imposibilitó un rescate convencional sin arriesgarse a más bajas. En su lugar, Alexis utilizó técnicas de sigilo cherokee para acercarse al lugar de la emboscada sin ser detectada y luego eliminó sistemáticamente a los combatientes talibanes mientras brindaba atención médica a los estadounidenses heridos. Su aproximación fue tan inesperada que las fuerzas enemigas no se percataron de que estaban siendo atacadas por un solo soldado hasta que su capacidad operativa quedó completamente destruida. La misión que condujo a su captura comenzó como apoyo médico rutinario para una operación de fuerzas especiales en las montañas de Afganistán. Alexis fue asignada para brindar cobertura médica a un equipo que realizaba el reconocimiento de presuntos campos de entrenamiento terroristas en valles remotos cerca de la frontera con Pakistán. La operación se había planificado cuidadosamente con base en informes de inteligencia que indicaban una presencia enemiga mínima en la zona objetivo. El equipo de fuerzas especiales establecería puestos de observación, recopilaría inteligencia sobre actividades terroristas y coordinaría ataques aéreos contra objetivos confirmados. La evaluación de inteligencia se basó en vigilancia satelital, intercepciones electrónicas e inteligencia humana de informantes locales. Todas las fuentes sugerían que la zona objetivo contenía instalaciones terroristas abandonadas que un pequeño equipo de reconocimiento podría investigar con seguridad. Pero los informes de inteligencia nunca son perfectos, y el enemigo esperaba operaciones estadounidenses en la región. Lo que debería haber sido una misión de reconocimiento encubierta se convirtió en una emboscada coordinada que separó a Alexis de su equipo y la dejó varada en territorio hostil. La emboscada había sido planeada por el comandante Rashid Hassan, quien había estado estudiando los procedimientos tácticos estadounidenses durante meses preparándose precisamente para este tipo de operación.
Hassan comprendía que las fuerzas estadounidenses dependían de ventajas tecnológicas y una potencia de fuego superior, lo que las hacía vulnerables a tácticas no convencionales que anulaban estas ventajas. La emboscada se desencadenó cuando el equipo de fuerzas especiales se acercó a lo que parecía ser un campamento terrorista abandonado. Fuerzas enemigas ocultas permitieron a los estadounidenses entrar en una zona de muerte antes de abrir fuego desde posiciones ocultas que controlaban todas las rutas de escape. Los combatientes de Hassan utilizaron cuevas y fortificaciones naturales para crear campos de tiro superpuestos que imposibilitaban la huida mediante movimientos tácticos convencionales. El diseño de la emboscada obligaba a los soldados estadounidenses a utilizar canales predeterminados donde podían ser aislados y capturados, en lugar de simplemente eliminados. En el caos del tiroteo, Alexis estaba brindando atención médica a los miembros heridos del equipo cuando una explosión la separó del grupo principal. Al disiparse el humo, se encontró sola, rodeada de combatientes enemigos que habían estado esperando precisamente esta oportunidad. La separación se debió a un artefacto explosivo sincronizado con precisión que creó un desprendimiento de rocas, bloqueando el paso entre Alexis y el equipo principal. Los combatientes de Hassan habían planeado esta contingencia para aislar a los soldados que pudieran ser capturados con fines de inteligencia y propaganda. El comandante Rashid Hassan llevaba meses planeando esta emboscada utilizando información obtenida de equipo estadounidense capturado e interrogando a prisioneros. A sus 45 años, lideraba una célula terrorista especializada en la captura de soldados estadounidenses con fines de propaganda y recopilación de inteligencia. Hassan se había forjado una reputación desmoralizando a los estadounidenses capturados mediante tortura psicológica e interrogatorios prolongados. Sus métodos estaban diseñados para extraer información sobre operaciones militares, a la vez que creaba vídeos de propaganda que pudieran utilizarse para desmoralizar a las fuerzas estadounidenses. Las técnicas de interrogatorio de Hassan se habían desarrollado a través de años de experiencia con soldados capturados y consultas con exoficiales de inteligencia que habían desertado de diversas agencias gubernamentales. Su enfoque combinaba la privación física con la manipulación psicológica diseñada para romper la resistencia sistemáticamente. El complejo donde operaba Hassan había sido diseñado específicamente para retener e interrogar a soldados capturados. Las instalaciones incluían salas de interrogatorio insonorizadas, celdas de aislamiento diseñadas para romper la resistencia psicológica e instalaciones médicas donde los prisioneros podían mantenerse con vida durante largos periodos de interrogatorio. Cuando los combatientes de Hassan llevaron a Alexis a su complejo, este vio la oportunidad de lograr múltiples objetivos: recopilar información sobre las operaciones de las fuerzas especiales estadounidenses, crear propaganda mostrando a un soldado estadounidense en cautiverio y demostrar su poder sobre las unidades militares estadounidenses de élite. Hassan había capturado a varios soldados estadounidenses a lo largo de los años, pero nunca a una médica de los Rangers. Creía que Alexis sería especialmente valiosa para fines propagandísticos, ya que su captura podría utilizarse para demostrar la vulnerabilidad de las mujeres estadounidenses en combate. Un soldado estadounidense no dura ni una semana aquí, dijo Hassan a sus hombres mientras encerraban a Alexis en una celda de hormigón bajo su centro de mando. Especialmente una mujer que cree que puede luchar como un hombre. La desmoralizaremos y la usaremos para enviar un mensaje a los estadounidenses. Excavada en la ladera de la montaña, diseñada para resistir ataques aéreos y terrestres. Hassan comandaba a aproximadamente 40 combatientes que habían pasado años aprendiendo tácticas estadounidenses y desarrollando contramedidas para operaciones de fuerzas especiales. La instalación incluía áreas de almacenamiento de armas, equipos de comunicación, instalaciones de entrenamiento y celdas de detención donde se retenía a los prisioneros para interrogarlos. Todo el complejo estaba diseñado para ser invisible a la vigilancia aérea, a la vez que ofrecía ventajas defensivas ante cualquier intento de rescate. El plan inicial de Hassan era utilizar técnicas tradicionales de interrogatorio para quebrantar psicológicamente a Alexis antes de comenzar el proceso de extracción de inteligencia. Creía que el aislamiento,
La privación del sueño y la presión psicológica la reducirían rápidamente a una prisionera dócil que revelaría secretos militares. Pero Hassan cometió un grave error al evaluar a Alexis Morgan. Vio a una médica que había sido separada de su unidad, asumiendo que su entrenamiento médico indicaba debilidad en lugar de la inteligencia táctica que la convertía en una de las soldados más peligrosas del ejército. Durante sus primeros 3 días de cautiverio, Alexis había estado realizando tareas de reconocimiento del complejo, mientras que los hombres de Hassan asumían que simplemente se recuperaba del impacto de la captura. Cada vez que los guardias traían comida o realizaban inspecciones, ella recopilaba información sobre sus rutinas, procedimientos de seguridad y la distribución de las instalaciones. Su entrenamiento médico le otorgaba ventajas que los hombres de Hassan desconocían. Entendía la anatomía humana lo suficiente como para saber exactamente cómo incapacitar o matar sin hacer ruido. Su conocimiento de drogas y equipo médico le brindaba la oportunidad de crear armas o sustancias incapacitantes a partir de materiales que parecían inofensivos. Más importante aún, sus habilidades de rastreo Cherokee le permitían interpretar señales ambientales que revelaban información sobre los movimientos de los guardias, los cambios de turno y la rutina diaria del complejo. Podía oír conversaciones a través de las paredes, detectar patrones de movimiento mediante vibraciones e identificar debilidades en los procedimientos de seguridad que sus captores desconocían. En la 4ª noche de su cautiverio, Alexis comenzó a implementar un plan de escape que la transformaría de prisionera a depredadora. Pero en lugar de simplemente escapar, decidió eliminar sistemáticamente toda la operación de Hassan mientras recababa información que pudiera utilizarse en futuras operaciones estadounidenses. El primer guardia en desaparecer fue Mahmoud, un joven combatiente asignado a la seguridad nocturna del área de detención. Alexis lo había identificado como el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Inexperto, demasiado confiado y propenso a romper los procedimientos establecidos. Cuando Mahmoud entró en su celda para realizar una inspección de rutina, Alexis utilizó sus conocimientos médicos para dejarlo inconsciente sin hacer ruido. Luego, usó su propio equipo para sujetarlo mientras conseguía sus armas y las llaves de otras áreas del complejo. Pero en lugar de escapar de inmediato, Alexis ocultó el cuerpo de Mahmoud y asumió su ruta de patrulla, aprovechando la oscuridad y su conocimiento de las técnicas de sigilo Cherokee para moverse por el complejo sin ser detectada. Su objetivo no era solo escapar. Era recabar información y eliminar la capacidad operativa de Hassan. Durante las noches siguientes, Alexis dirigió una auténtica campaña de operaciones especiales contra las fuerzas de Hassan. Eliminó a centurias que trabajaban solas, recopiló información sobre la distribución y los sistemas defensivos del complejo, y se posicionó para destruir sistemáticamente toda la organización de Hassan. El entrenamiento de su abuelo en guerra psicológica resultó tan valioso como sus habilidades físicas. Al hacer desaparecer a los guardias sin explicación, sembraba el miedo y la paranoia entre los hombres de Hassan, algo más efectivo que la confrontación directa. Los combatientes de Hassan comenzaron a reportar ruidos extraños durante la noche, equipo movido o dañado, y la creciente certeza de que alguien se movía por su supuesto complejo seguro con total impunidad. La segunda eliminación se produjo la 5ª noche, cuando Alexis atacó al especialista en comunicaciones del complejo. Utilizando técnicas de sigilo aprendidas de su abuela, se infiltró en el búnker de comunicaciones y eliminó al operador, obteniendo acceso a toda la red de inteligencia de Hassan. Gracias al equipo de comunicaciones capturado, Alexis descubrió la ubicación de otras células terroristas, planeó operaciones contra las fuerzas estadounidenses y la red de informantes y proveedores de Hassan. Esta información sería invaluable para futuras operaciones estadounidenses, pero solo si sobrevivía para entregarla. La tercera y la cuarta eliminación ocurrieron en noches consecutivas, cuando Alexis eliminó a los guardias responsables de la seguridad perimetral. Estas operaciones la obligaron a moverse por zonas cubiertas por varios siglos, evitando ser detectada por combatientes cada vez más paranoicos ante las misteriosas desapariciones. Para el 7º día, el complejo de Hassan se encontraba en un estado de pánico controlado.
La mitad de sus guardias habían desaparecido sin explicación. Sus comunicaciones se habían visto comprometidas y sus hombres reportaban encuentros con un enemigo invisible que parecía conocer todos sus movimientos. El propio Hassan comenzaba a comprender que había subestimado gravemente a su prisionera. El médico estadounidense que se suponía que estaba quebrado y obediente se había convertido, de alguna manera, en un fantasma que destruía sistemáticamente su operación desde dentro. Encuentren a la mujer estadounidense, ordenó Hassan a sus combatientes restantes. No puede haber desaparecido sin más. Registren cada centímetro de este complejo. Pero Alexis ya no se escondía en el área de detención. Había establecido una base de operaciones en los túneles de mantenimiento del complejo, utilizando su conocimiento de los sistemas de construcción y las técnicas de ocultación cherokee para crear un centro de mando invisible a las búsquedas cada vez más desesperadas de Hassan. Desde su posición oculta, Alexis podía monitorear las comunicaciones de Hassan, rastrear el movimiento de sus combatientes restantes y planificar su asalto final contra el líder terrorista, quien creía poder doblegarla mediante la intimidación y el aislamiento. La información que había recopilado reveló que Hassan planeaba un gran ataque contra las fuerzas estadounidenses. Durante la semana siguiente, varias células terroristas coordinaban un asalto a una base de operaciones avanzada donde cientos de soldados estadounidenses serían vulnerables a ataques suicidas coordinados. Alexis comprendió que escapar no sería suficiente. Necesitaba eliminar a Hassan y a toda su red operativa para evitar el ataque planeado contra las fuerzas estadounidenses. Lo que comenzó como una misión de supervivencia se había convertido en una misión que podría salvar la vida de sus compañeros. En la octava noche, Alexis comenzó su asalto final contra las fuerzas restantes de Hassan. Utilizando armas capturadas a los guardias eliminados y explosivos improvisados, creados con suministros médicos y materiales de mantenimiento, llevó a cabo ataques simultáneos contra el almacén de armas, el centro de comunicaciones y el búnker de mando del complejo. Los ataques fueron programados para crear el máximo caos e impedir que los hombres de Hassan coordinaran una respuesta eficaz. Las explosiones destruyeron su armamento pesado. Los fallos de comunicación impidieron la coordinación entre las diferentes áreas del complejo, y la presión psicológica tras una semana de misteriosas desapariciones ya les había desmoralizado. Los combatientes restantes de Hassan se encontraron luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna, que conocía todos sus movimientos y permanecía completamente invisible. Muchos huyeron del complejo antes que enfrentarse a un oponente al que no podían comprender ni contrarrestar. El enfrentamiento final se produjo cuando Hassan, desesperado y acorralado, intentó acceder a su equipo de comunicaciones de emergencia para solicitar refuerzos de otras células terroristas. Pero Alexis había estado esperando precisamente ese momento, habiendo previsto sus probables rutas de escape y procedimientos de emergencia. Cuando Hassan entró en el búnker de comunicaciones, encontró a Alexis esperándolo con archivos de inteligencia que documentaban toda su red y las operaciones planificadas. El médico estadounidense, que se suponía que había sido destrozado por el cautiverio, se había convertido en el instrumento de la destrucción total de su organización. Tenías razón en una cosa, le dijo Alexis a Hassan mientras se preparaba para eliminar la última amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región. Un soldado estadounidense no aguantaría una semana aquí. Pero no soy un soldado cualquiera. Soy un médico ranger que aprendió de los guerreros cherokee y las leyendas de los boinas verdes. No solo sobrevivo, sino que me adapto, supero y elimino las amenazas a mis compatriotas. La muerte de Hassan marcó el fin de una red terrorista que había estado planeando uno de los mayores ataques coordinados contra las fuerzas estadounidenses desde el comienzo del conflicto afgano. La inteligencia que Alexis había recopilado permitió desmantelar múltiples células terroristas y prevenir ataques que podrían haber matado a cientos de soldados estadounidenses. Cuando el helicóptero de rescate llegó a las coordenadas del complejo 3 días después de la transmisión de emergencia de Alexis,
Encontraron a un solo soldado estadounidense esperando con archivos de inteligencia que documentaban toda una red terrorista y un complejo lleno de combatientes enemigos eliminados. El informe del piloto se volvería legendario en los círculos de las fuerzas especiales. Vinimos a rescatar a un médico capturado. En cambio, encontramos a un soldado que había eliminado todo un complejo enemigo y evitado un ataque importante contra las fuerzas estadounidenses. El mayor Reynolds, el oficial de las fuerzas especiales que interrogó a Alexis después de su rescate, tenía dificultades para comprender cómo un solo soldado había logrado lo que normalmente se requeriría un equipo completo de operaciones especiales. Sargento Morgan, dijo, repasando la información que había recopilado. Lo que logró en 8 días no tiene precedentes. No solo escapó del cautiverio. Realizó una operación de inteligencia completa mientras eliminaba una red terrorista que amenazaba la vida de cientos de estadounidenses. Alexis miró a la oficial que intentaba comprender su experiencia, sabiendo que ningún informe podía capturar la realidad de la supervivencia en territorio enemigo utilizando las habilidades aprendidas de las abuelas Cherokee y los abuelos Boinas Verdes. Señor, hice lo que cualquier ranger haría. Me adapté a la situación, utilicé los recursos disponibles y eliminé las amenazas a las fuerzas estadounidenses. El enemigo cometió el error de pensar que capturarme me doblegaría. En cambio, me dio la oportunidad de doblegarlos. 6 meses después, la sargento Alexis Morgan fue ascendida a sargento de primera clase y se le ofreció asignación a las unidades de operaciones especiales de élite. Su escape y la posterior eliminación de la red de Hassan se convirtieron en un caso práctico que se enseñaba en las escuelas de operaciones especiales de todo el mundo. Pero lo más importante es que Alexis nunca más escuchó a nadie cuestionar si una mujer soldado podía manejar las misiones de combate más peligrosas. Su semana en cautiverio enemigo demostró que, a veces, el guerrero más peligroso es aquel a quien el enemigo subestima. Hoy, la sargento mayor Alexis Ripe Morgan entrena a soldados de operaciones especiales en técnicas de supervivencia que combinan la doctrina militar moderna con la sabiduría cherokee y la innovación de los Boinas Verdes. Sus estudiantes aprendieron que la verdadera fuerza no proviene de evitar la captura, sino de convertir el cautiverio en una oportunidad. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que otros esperaban que te derrumbaras, solo para descubrir reservas de fuerza que desconocías? La historia de Alexis nos recuerda que, a veces, nuestras mayores victorias llegan cuando estamos acorralados y sin escapatoria, salvo a través de nuestros enemigos. El comandante terrorista que creyó que podía doblegar a un soldado estadounidense aprendió que algunas personas se vuelven más peligrosas cuando están enjauladas, no menos. A veces, el cazador se convierte en la presa y el depredador descubre que, en realidad, la presa era el depredador supremo desde el principio. Si crees que los verdaderos guerreros se forjan en los momentos en que la rendición parece la única opción, comparte esta historia. Porque en algún lugar alguien se enfrenta a adversidades imposibles, sin saber que está a punto de demostrar que el espíritu humano no puede ser doblegado por quienes confunden la ventaja temporal con la victoria permanente. Alexis Morgan no solo sobrevivió al cautiverio enemigo, lo transformó en la peor pesadilla del enemigo, demostrando que, a veces, el lugar más peligroso para tus enemigos es tenerte justo donde creen que quieren.